Bienvenidos a esta presentación. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar esta presentación, quiero informarles que debido a limitaciones técnicas, no cuento con una cámara para acompañar este video. Sin embargo, dispongo de un archivo de audio que utilizaré para compartir la información que deseo transmitir. Aunque no podremos tener elementos visuales, en esta ocasión, confío en el que el contenido auditivo será suficiente para brindarles una experiencia informativa y enriquecedora. Sin más preámbulos, procederé a reproducir el audio y estaré disponible para cualquier pregunta o comentario al finalizar el video. Gracias por su comprensión y atención. Física en acción, investigando la velocidad y la aceleración en el movimiento. Por Montserrat Cardona. Antes de adentrarnos en los detalles, les proporcionaré un breve resumen del contenido que abordaremos hoy. En primer lugar, comenzaremos con una introducción al tema, seguido por el desarrollo de los puntos claves que incluyen lo que es la física y la definición del movimiento y aceleración. Luego exploraremos el movimiento singular para comprender mejor el desplazamiento angular y el radial. Continuaremos con la velocidad angular y la velocidad tangencial, donde analizaremos brevemente los 4 tipos de aceleración. Luego veremos lo que es la fuerza centrípeta y centrífuga. Finalmente concluiremos con un pequeño resumen de los puntos principales. Introducción. El movimiento es una manifestación fundamental en el universo, desde las galaxias que giran en el espacio hasta las partículas subatómicas que danzan en el interior de los átomos. Dentro de esta diversidad de movimientos, el movimiento circular ocupa un lugar destacado por su simplicidad aparente y su riqueza conceptual. En este video exploraremos las características y fenómenos asociados al movimiento circular, adentrándonos en un mundo donde la constante transformación de direcciones y velocidades revela la complejidad y la belleza hirientes a la dinámica del espacio. Aspectos fundamentales. La física es la ciencia que estudia las propiedades y el comportamiento de la materia y la energía, así como las interacciones entre ellas. Se enfoca en comprender las leyes fundamentales que rigen el universo y en explicar fenómenos naturales a través de modelos y teorías. El movimiento se refiere al cambio de posición de un objeto en relación con un punto de referencia, lo cual puede ser descrito mediante magnitudes como la distancia, la velocidad y la aceleración. La aceleración, por su parte, representa la tasa de cambio de velocidad de un objeto en función del tiempo. En otras palabras, indica cómo la velocidad de un objeto varía en un determinado intervalo de tiempo, ya sea aumentando aceleración positiva o disminuyendo, siendo aceleración negativa o desaceleración. Movimiento circular. Se refiere al movimiento de un objeto que se desplaza en una trayectoria circular, es decir, a una distancia constante de un punto central. Existen 2 tipos. El primero es el movimiento circular uniforme. Es aquel en el cual el objeto se mueve en una velocidad constante en una trayectoria circular. Movimiento circular no uniforme. Es aquel en el cual la velocidad del objeto varía mientras se mueve en una trayectoria circular. El desplazamiento angular es la medida de la rotación de un objeto alrededor de un eje fijo. Se define como el ángulo que forma la línea que une el punto inicial con el punto final del movimiento, con respecto a la posición de referencia. Radian es la unidad de medida del sistema de desplazamiento angular en el Sistema Internacional de Unidades. Se define como el ángulo central que se subtiene en un arco de longitud igual al radio de la circunferencia. En otras palabras, un radian es el ángulo que se forma al girar un radio alrededor de un círculo completo. Velocidad angular y tangencial. La velocidad angular es una medida de la rapidez con la que un objeto
gira alrededor de un eje. Se define como la tasa de cambio del ángulo de rotación con respecto al tiempo. Velocidad tangencial. Es la velocidad lineal de un objeto que se mueve en una trayectoria circular. Se define como la velocidad a la que el objeto se desplaza a lo largo de la tangente, a la circunferencia en un punto dado. Tipos de aceleración. Aceleración angular. Es la medida de cómo la velocidad angular de un objeto en rotación con respecto al tiempo. Se define como la tasa de cambio del vector velocidad angular con respecto al tiempo. Se expresa en radianes por segundo al cuadrado. Aceleración tangencial. Es la componente de la aceleración total de un objeto en movimiento circular, que es tangente a la trayectoria circular. Es responsable del cambio en la velocidad tangencial del objeto. Se expresa en metros por segundo al cuadrado. Aceleración centrípeta. Es la componente de la aceleración total de un objeto en movimiento circular que es perpendicular a la trayectoria circular y apunta hacia el centro de la trayectoria. Es responsable de mantener al objeto en movimiento circular. Se expresa en metros por segundo al cuadrado. Aceleración resultante. Es la aceleración total de un objeto que experimenta movimiento circular. Se calcula como la suma vectorial de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Se expresa en metros por segundo al cuadrado. Fuerza centrípeta y centrífuga. La fuerza centrípeta es la fuerza que mantiene un objeto en movimiento circular al actuar hacia el centro de trayectoria circular. Esta fuerza es necesaria para cambiar la dirección de un objeto en movimiento circular y evitar que se mueva en línea recta. Por otro lado, la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia que parece actuar hacia afuera desde el centro de la trayectoria circular. En realidad, esta fuerza es el resultado de la inercia de un objeto en movimiento circular que tiende a moverse en línea recta, pero se ve desviado debido a la fuerza centrípeta que lo mantiene en su trayectoria circular. Conclusión. En resumen, la física del movimiento y la aceleración no solo nos brindan una comprensión más profunda de nuestro entorno, sino que también nos empodera para enfrentar los desafíos diarios de manera más efectiva, ya sea en la carretera, al practicar deportes o simplemente al movernos en nuestro entorno cotidiano. Agradezco sinceramente su atención durante esta presentación. Aunque no contamos con elementos visuales, espero que el contenido auditivo haya sido informativo y útil para ustedes. Antes de concluir, me gustaría recordarles que estoy disponible para cualquier pregunta adicional o para profundizar en algún tema que haya surgido durante la presentación. Muchísimas gracias. Con esto concluimos. Hasta pronto.